Después de casi 9 meses de no estar en este púlpito, por lo menos un culto presencial, ya teniendo la fecha que habíamos propuesto con el grupo de ancianos y líderes de la iglesia, yo decía, Señor, ¿cuál va a ser el mensaje de ese domingo de reapertura? Y hermanos, Jesús es el mensaje para todos nosotros. Amén. Así que, con la guianza del Espíritu Santo, ahora sí oramos para que el Señor guíe esta palabra. Señor, nos declaramos necesitados de ti. Yo necesito, Señor, esa presencia de tu Espíritu en mí, Señor, para que este mensaje fluya y toque y transforme, Señor, por tu palabra bendita, Señor, las vidas de los que estamos aquí y las vidas de todas las personas que nos escuchan y nos ven en otras partes. En el nombre de Cristo pedimos tu dirección y tu guianza, y tu nombre sea exaltado y glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en muchas áreas de la vida, los seres humanos, sin percatarnos, sin darnos cuenta, pero usted hoy se está dando cuenta, somos conducidos por medio de íconos que instintivamente los identificamos, íconos con los que nos asociamos en distintas esferas de nuestra vida en sociedad. Un ícono es un signo que representa algo, y esta es la definición que da el diccionario de la Real Academia Española. Es un signo que representa algo mediante alguna semejanza con aspectos del objeto representado. Esa es la definición. Es un signo que representa algo mediante alguna semejanza con aspectos del objeto representado. Por ejemplo, antes de este servicio en el que estamos aquí hoy, usted se asoció, y los que nos están viendo, más intensamente con íconos como el de Google, ¿verdad? Facilito, usted lo identifica y le da clic. Usted se asoció intensamente con íconos como el de Facebook, lo busca ahí en la tablet o en el celular. Se asoció con íconos, por ejemplo, como el de Spotify para escuchar música cristiana, ojalá, ¿verdad? O con íconos como el de Netflix, porque hay tanto tiempo encerrado, hay que ver películas, las del cable son repetidas ya. Nos están atracando con ese asunto porque antes, ¿verdad? Con íconos de este tipo y hasta con el ícono de Uber Eats para que Mayrita no haga comida, no haga almuerzo, entonces, ¿verdad? Llamamos a Uber Eats. Pero todos nos hemos asociado con estos íconos, ¿sí o no? Los identificamos, son parte de nuestra vida. Vemos así en el escritorio de nuestra computadora, de nuestra PC, no tengo el celular, bueno, lo tiene Francés por allá, pero en la pantalla del celular, ahí están esos íconos. En nuestra PC está la W, grandecita, ¿cuál es ese? El de Word. Y si ve la X, el de Excel, ¿verdad? Y así por el estilo. El de WhatsApp, que es decir, todo el mundo lo tiene aquí en la mente. Y esos íconos están allí, en ese escritorio, en esa tablet, en esa PC, que nos ayudan a identificar y accesar más rápido esas aplicaciones. Para eso son. Estos íconos hacen que sea fácil ubicarlos en el conglomerado de las muchas actividades que desarrollamos diariamente. Y como les decía, en la tablet, en el celular y hasta
en el supermercado muchas veces andamos buscando una marca. Ayer, por ejemplo, en la noche, antes andábamos en el supermercado y andábamos buscando el cereal de la marca. Y hay un montón de cereales, pero la marca es la que estamos buscando, ese que está ahí. Y muy probablemente cuando usted va por la calle, cuando va para allá, para la casa, ¿verdad? Cristian y Mari, hay un rótulo grande en lo más alto con una M. ¿Cuál es? McDonald's. Entonces, les decía que estos íconos están ahí, en ese conglomerado de muchas actividades que sea fácil para nosotros identificarlos. Igualmente, hermanos, en lo espiritual, en el conglomerado de muchas actividades y de opciones que la vida nos presenta diariamente, como creyentes tenemos un ícono que no está en el portal de Navidad con las manillas así, ¿verdad? Ustedes lo han visto. Tenemos un ícono que no está en ningún portal informático. Tenemos un ícono que no está en ninguna red social ni en ninguna red comercial, sino que está en nuestro corazón y se llama Jesucristo el Señor. Así que, hermanos, este ícono que está en nuestro corazón, allí está, es quien nos revela al Padre, es quien constantemente nos está teniendo conectados con el Padre. Así como usted entra y se conecta con todo el programa de una red social, Jesucristo en nuestro corazón nos revela al Padre y nos conecta con Él por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Vamos a estar entonces en esta mañana en el libro de Colosenses, capítulo 1. En el contexto de Colosenses, la razón por la que Pablo escribió esta carta, porque allí en la iglesia de Colosas, muchas falsas filosofías, muchas falsas doctrinas estaban permeando la fe de los creyentes. Y no solamente eso, allí en ese lugar, esas falsas doctrinas, esas falsas filosofías atacaban la deidad y la humanidad de Jesucristo, negando aún la obra de la cruz. Entonces, por esa razón es que Pablo escribe a la iglesia de Colosenses esta carta. 21 siglos después, imagínense, la situación que estaba experimentando la iglesia de Colosa con las filosofías, y que Pablo en algún momento ahí mismo le dice que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas. Filosofías que eran herejías, negando la deidad de Jesucristo, negando la obra de la cruz. 21 siglos después, realmente nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Estamos expuestos a esas falsas teologías, a esas huecas sutilezas y a los mismos ataques a la obra redentora de la cruz. Este mensaje, haciendo esta aclaración del contexto, la razón por la que Pablo escribe esta carta, en este mensaje quisiera que a nosotros, los que estamos presentes y a quienes nos están siguiendo en lo virtual, el Espíritu Santo nos dé entendimiento para que vivamos firmes y centrados en el ícono de nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra vida viva, enfocada en Él, centrada en Él, porque Él es el único que nos puede revelar al Padre, que nos lo da a conocer. Entonces, ese es el motivo de este mensaje. Y el nombre de este mensaje es Jesús, el ícono del Padre. Y allí en el versículo 15 leemos: Él es la imagen, y es el punto número 1, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Jesús entonces nos muestra cómo es Dios. Y tomando la definición de que lo que mencioné con respecto a que es un ícono, esa definición que dice que es la representación de algo mediante alguna semejanza con aspectos del objeto representado, nos damos cuenta, hermanos, que en una dimensión total Jesucristo nuestro Señor es quien nos revela al Padre y en Él todos los atributos de Dios. Él, Jesús, es la misma imagen, como dice aquí en el verso 15, la misma imagen de Dios. En los evangelios es Jesús quien nos revela al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Y esto nos dice que para saber cómo es Dios, cualquiera de nosotros, cualquiera que hoy por primera vez está escuchando este mensaje, quiere saber cómo es Dios, tiene necesariamente que mirar a Jesús. Necesariamente tiene que verlo. Hay gente que está explorando y anda quizás con una sinceridad buscando conocer a Dios, porque realmente esa es la historia de muchos de nosotros. Antes de llegar a los pies de Jesucristo, con una sinceridad total de mi corazón, hermano, yo estaba buscando a Dios, solamente que lo estaba buscando en lugares donde no lo podía encontrar, porque solamente lo podía encontrar y conocer a través de Jesucristo. En esa sinceridad de mi corazón, ay, si les contara la historia, pero bueno, eso se lo dejo para después porque tengo que ir un poquito rápido. Estaba buscando al Señor, pero no lo podía conocer en plenitud hasta que pude mirar a Jesucristo, rendirle mi vida, y entonces el Padre se empezó a revelar en mi vida. Así que, hermanos, en estos 9 meses que llevamos, ya casi 9 meses de pandemia, muchos se han enfriado en su relación con Dios. Muchos se han enfocado en otros íconos que los han atraído. Ya usted sabe, muchos se han enfriado en su relación con Dios. Muchos han sido seducidos y han sido atraídos por otros íconos. Y muchos hoy, después de casi 9 meses, creyentes, andan a la deriva. Friititos, como un pingüino, porque se desenfocaron, vieron esos otros íconos, los atrajo, se desenfocaron de Jesucristo, el que nos revela al Padre, el que nos sustenta, y ahora vamos a hablar de eso. Y hoy, hermanos, no están en la iglesia, ni siquiera siguiendo las transmisiones de las prédicas de esta ni ninguna otra iglesia. Si tengo tiempo lo veo, y si no, puede pasar 2, 3 semanas y ahí sigo desconectado. Pero nunca se desconectó del Facebook, nunca se desconectó del WhatsApp, nunca se desconectó de Google, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, Padre. Así que, hermanos, muchos andan a la deriva, por lo cual es vital, es súper importante que nosotros, su pueblo, mantengamos nuestra mirada puesta en nuestro ícono, en Jesús, que nos revela al Padre. ¿Para qué? Para que no andemos por ahí, por la vida sin rumbo. Él es la imagen del Dios invisible. Todo lo de Dios está en Jesús. No tenemos que buscar en otras partes. Todo lo que es de Dios está en Jesús. En el verso 19 de Tesalonicenses, del verso 1, del capítulo 1. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda la plenitud de la deidad. Por eso estoy diciéndoles que todo lo de Dios está en Jesús. Y si vemos en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 9, también seguimos leyendo
Colosenses capítulo 2, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En contraste, hermanos, con estos textos que leímos, los íconos del mundo, que aún podrían ser personas, y usted escucha por ahí que fulano de tal jugador que metió tantos goles, es un ícono del fútbol. Estos íconos que aún pueden ser personas destacadas en alguna área de la vida en sociedad, en nuestro Señor Jesucristo dice que en Él habita toda la plenitud de Dios. Así que, hermanos, hoy muchas personas en diversas áreas de la vida, como anduve yo en otro tiempo, andan con un corazón sincero, buscando conocer a Dios. Pero les digo que invariablemente, fuera de Jesús, ni con complementos de Jesús, ni con intermediarios igual que Jesús, nunca van a poder conocer a Dios, porque el único camino al Padre, el único que nos revela al Padre, es nuestro Señor Jesucristo, y nada más y nadie más. Así que, aunque haya sinceridad, la gracia y la misericordia de Dios va a actuar en esas personas sinceras y les va a revelar a Jesucristo como actuó conmigo. Porque si hay alguien, hermanos, que aquí iba a la iglesia tradicional todos los días, 2 veces era yo, se lo digo. 2 veces al día, de lunes a viernes. Y sábado solo iba con 1 vez con la catica. Y el Señor vio esa sinceridad en mi corazón. Y el Padre me reveló, el Espíritu Santo, Jesucristo me reveló al Padre. Y ahí fue donde pude conocer a Dios. Solamente Jesucristo es la imagen de Dios. Solamente en Él habita toda la plenitud de Dios. Y fuera de Él el ser humano no puede hallar, no puede conocer, no tiene acceso a Dios. El punto número 2 de este mensaje: Jesús como ícono del Padre es el Creador. En el verso 16 de Tesalonicenses capítulo 1 leemos: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, lo que sea, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Creador. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 3, todas las cosas por Él fueron creadas, fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y yo me remonté, hermanos, a Génesis capítulo 1, en el verso 1 y 2, donde la Escritura dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor estaba allí juntamente con el Padre, haciendo toda la creación. Este ícono que nos revela al Padre, en Él mismo están todos los atributos de Dios. Él nos da a conocer a Dios en la creación. Él estaba allí, Él sigue allí en medio de nosotros hasta hoy. En términos informáticos, Jesús no solamente es el ícono, sino el mismo Creador. Él crió y ordenó todas las cosas de las que hay en los cielos, la expansión del universo, esos millones de estrellas que cuando usted va a la playa las puede ver, porque aquí en la ciudad no se ven las estrellas, pero usted va a la playa y está de noche en la playa, ve ese cuadro espectacular. Él crió toda la expansión del universo y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, principados, dominios, poderes, lo que sea.
todo fue creado por Él y para Él. Es por eso, hermanos, que, y aquí hago un paréntesis, yo no tengo problema con los teóricos de los antiguos astronautas que usted ve ahí en el canal del History. No tengo problema, hermanos, con los alienígenas ancestrales de que se vinieron y los antiguos astronautas. No tengo problemas con eso. ¿Saben por qué? Porque si existen, tienen que estar necesariamente bajo la soberanía y el poder de nuestro Señor Jesucristo, que es el creador de todas las cosas, visibles, invisibles, tronos, potestades, lo que sea. Así que no tengo problemas con eso. Y no nos hagamos problema con eso, ni tengamos temor de eso, porque si existen, y aquí con signo de pregunta, no estoy afirmándolo, tienen que estar bajo la potestad y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Jesús es quien creó todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este es el que nos revela al Padre. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Recién, en el año 2003, en pleno siglo XXI, ustedes se dieron cuenta de esta noticia, seguramente. En el 2003, el mundo científico, el mundo de la medicina, terminó de secuenciar el genoma humano. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahí venían desde los años 50. Pero ya en el 2013 terminó de secuenciar todo el genoma humano. Hermanos, y llegaron los científicos de todo el mundo a la conclusión de que todos los hombres, todos los seres humanos, hombres y mujeres, todos los seres humanos, invariablemente, todos descienden de una misma mujer. ¿Escucharon esa noticia en los medios? Hermanos, este descubrimiento en pleno siglo XXI, esto es grandioso, porque viene a afirmar nuestra fe sobre la creación del ser humano y echa por el suelo la teoría darwinista de que mucha gente todavía está proclamando hoy de la evolución, porque los científicos dijeron: todos los seres humanos descienden de una misma mujer. No dijeron todos los seres humanos descienden de la misma mona. Y esto, hermanos, tuvo que haber callado la boca de los evolucionistas. Tremendo. Y por supuesto que esta mujer es la que Dios crió en el huerto del Edén. Es Eva, lo dicen los científicos hoy, siglo XXI. Así que esa teoría evolucionista que venimos del mono, hermanos, si usted tenía duda, o alguno que nos está viendo, ya no tenga duda. La ciencia, los científicos nos dicen hoy, gracias Feli, que eso es basura. Todos los seres humanos descienden de la misma mujer. Todos tienen ese gen común en todo el planeta Tierra, desde aquí hasta en el África, en la China, donde sea. Así que, hermanos, eso a mí me entusiasma. ¿A usted? Amén. Y qué hermoso, hermanos, es saber que estamos en esta vida y vamos por la vida tomados de la mano de nuestro Creador. Qué hermoso es saber, hermanos, que estamos asidos de quien crió el mundo, de que tiene autoridad sobre todo, tomados de la mano, hermanos, de aquel que solamente con la palabra creó todo. Y ese mismo Dios, con ese poder y con esa autoridad, hermanos, igualmente hoy sigue creando de la nada para que usted y yo, como sus hijos, tengamos todo lo que necesitamos para la vida. Vemos en el relato de la historia bíblica, en los desiertos donde no había agua, Él puso agua. Vemos, hermanos, cómo este Dios
en nuestra propia vida donde no había camino. Él hizo un camino para que pudiésemos andar allí en medio de la soledad, de las tinieblas, en medio del vacío de nuestro corazón. Este Dios creador hizo todas las cosas y las puso para nuestro favor, como dice el libro de Romanos. Y ahora hablamos de esas promesas condicionales, ¿verdad? Porque hay muchas promesas que son condicionadas, la mayoría. Pero este Dios creador, hermanos, dispone todo. Él puede crear lo que sea para bendecir su vida. Así que esto es gratificante. Él puede hacer lo que Él quiere hacer y puede hacer para tu vida. Él puede hacer, hermanos, que de las cenizas de una relación de matrimonio, Él puede hacer de que allí nuevamente resurja el fuego, el amor y la pasión de esos enamorados y restaurar esa relación de matrimonio. Él puede hacer, hermanos, de que de las cenizas de una vida destrozada, en quiebra física y espiritualmente, hacer una nueva criatura y habitar por su Espíritu Santo en nosotros. Como fue mi ejemplo, y nunca me avergüenzo de eso, de donde el Señor me sacó. De un lugar donde, y siempre digo esto, aquí los anteojos me tapan una cicatriz, donde borracho una vez caí en una acera y casi me ahogo por el montón de agua que pasaba por ahí. De ahí el Señor me sacó y cambió. Ese Dios creador que de la nada hace las cosas, hermanos, sigue con usted y sigue conmigo. Por eso es que usted no puede apartar su mirada y su corazón de Él, porque Él es el único que tiene ese poder, todos esos atributos de Dios para bendecir nuestra vida. Aleluya. Número 3, Jesús como ícono del Padre. El eterno, es eterno, perdón, y es sustentador de todas las cosas. Verso 17, ahí está. Y Él es antes, esa eternidad, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Me fui al diccionario de antónimos y anónimos para encontrar las palabras que son sinónimos de subsistir. Y dice la definición del diccionario: perdurar. Él hace que todas las cosas perduren, pudiéramos decir. La otra definición es permanecer. Él hace que todas las cosas permanezcan. Y la otra definición en los sinónimos de subsistir es sostener, o sea, su creación, Él la sostiene. Jesucristo, hermanos, es antes de todas las cosas, Él es eterno. Él no es un ser creado, Él es el creador, y eso desbarata todo argumento en cuanto a lo que andan predicando los testigos de Jehová, porque solamente pudieran hablar de Juan 1:12, ¿verdad? Pero en toda la Biblia vemos que Jesús es creador. Él es antes de toda la creación. Hay un par de textos ahí, Juan 17:5 y Apocalipsis 22:13, para los que toman nota, que lo pueden leer. No sé si Jorge lo tiene. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Cuando Jesús estaba haciendo la oración, ¿verdad? Por todos nosotros. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Nos damos cuenta? Él es el creador, es el eterno, Él no es creado, Él es Dios, el soberano. Él es quien nos revela al Padre. ¿Quieren conocer a Dios? Miren a Jesús. Y en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa y la omega, 2 letras del abecedario griego, principio y fin. El alfa y el omega, el principio y fin, el primero y el último. No hay más. Todo es Él. Así que, hermanos, Jesús es el sustentador de todas las cosas, las sostiene, las mantiene, las perdura. Esto nos da un cuadro mucho más exacto, entonces, de lo que significa esto, de que por Él todas las cosas subsisten. Así que, hermanos,
Dios es creador y sostiene toda su creación. Esos astros en el cielo, si se corrieran 1 milímetro de su posición, provocaría un caos en el universo. Las estrellas caerían. Todo se desajusta, pero el Señor tiene todo en su posición. La ley de la gravedad, hermanos, que el hombre le puso ese nombre, pero son las leyes de Dios en realidad, ¿sí? Todo lo tiene en su lugar. Y para no ir tan lejos a los cielos, para darnos cuenta de que todo está en su lugar, alineado en la perfecta ubicación, pensé en esta tierra, en nuestro planeta. Todo, hermanos, en esta tierra, todo. El Señor puso los nutrientes, los minerales en el suelo para que toda la creación pudiera ser sustentada. Mira, hasta el botón de su camisa, eso viene de la tierra. Y usted dice, ¿cómo? De ahí, la vaca, de los cachos, ella come zacate, la leche, lo que usted quiera, los zapatos de cuero, ¿dónde vienen? De la tierra. Todo, hermanos, Dios sustenta todo. Pero así, hermanos, esto implica que en Él subsisten, en Él permanece, en Él sostiene y sustenta toda su creación. Pero también Jesús es nuestro hacedor y sustentador. Sostiene todo lo que conocemos. Pero también, hermanos, en lo personal, Él es quien te dice, no temas, yo te sostengo de tu mano derecha. Él es nuestro sustentador, al que usted puede acudir en cualquier momento, hermanos. Y Él es quien nos dice en sus promesas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El libro de Isaías habla de eso. Y aquí es donde quiero decir, hermanos, una aclaración con respecto a lo siguiente. Tenemos promesas incondicionales de Dios, o sea, son promesas que son sí y amén en Jesucristo. Pero hay promesas condicionadas de Dios y que son la mayoría. Y en esas promesas condicionadas, hermanos, es donde entra entonces cada uno de nosotros. Y por eso usted ve frases como estas, por ejemplo, sí, o entonces en la narración de la Escritura. Son promesas condicionadas que dependen de nuestra obediencia, dependen de nuestra relación y de nuestro caminar con Dios para que se cumplan. Y eso tenemos que saberlo bien claro. Mire, me trajeron el agua, no me la había tomado. Tenemos que saberlo bien claro porque hay muchos que predican y muchos los que creen que detrás de una promesa de nuestro Señor en la palabra pueden hacer lo que les venga en gana y vivir como les venga en gana. Y creen que Dios está obligado por esa promesa a cumplir. No. Hay promesas condicionadas que están entonces estrechamente relacionadas a nuestra obediencia y a nuestro caminar con Él. Y por lo general, esas personas que están declarando esas promesas, que es muy característico en este tiempo, solo se centran en lo que conviene de esa promesa y no en las condiciones que Dios establece para ese cumplimiento. ¿Se dan cuenta? Así que, hermanos, ¿qué le quiero decir detrás de esta declaración? O de esta aclaración más bien. Que usted no puede pretender que Dios lo bendiga y cumpla, aunque ya somos bendecidos en lo espiritual en todos los lugares celestiales en Cristo Jesús, pero más allá de prosperarlo, hermanos, no puede pretender esa bendición en su vida si usted vive apartado y desenfocado de Dios. Lo que le quiero decir con esta aclaración es que usted no puede ir por la vida enfocado en otros íconos que el mundo y la vida le da y desenfocarse de Jesucristo, que como vimos es quien nos muestra los atributos del Padre y tiene el poder para bendecir nuestra vida. Usted puede orar, puede patalear, hacer berrinches espirituales, porque sí, muchas veces nos gusta hacer berrinches espirituales y decirle a Dios, Señor, mira, sí,
Por muchos berrinches espirituales que usted haga, entre comillas, esos espirituales, hermanos, usted no puede mover la mano de Dios para que cumpla una promesa si usted no ha puesto la parte suya en esa promesa. Y cierro ese paréntesis. Número 4, Jesús es la cabeza de la iglesia, verso 18. Como ícono del Padre, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y ahí lo podemos leer. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Debemos de mantener entonces nuestra mirada en la cabeza, en Jesús. Y el mayor error que cometen muchos cristianos, hermanos, es apartar su mirada de Jesús. Cuando vienen las pruebas, cuando viene la tribulación, muchos se desenfocan y eso es lo peor que pueden hacer. Y poner entonces su mirada en el pastor, poner su mirada en los líderes de la iglesia, en el líder del ministerio, poner su mirada en otras personas, y entonces eso los desinfla, eso les baja las pilas, y eso es lo peor que cualquiera puede hacer. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Aquí hago un paréntesis, ay, me estoy emocionando, Lalo. Que muchas veces las personas, hermanos, por apartar su mirada de Jesús, del ícono que es Él, el que nos revela al Padre, toman decisiones apresuradas porque están mirando al pastor, están mirando a los líderes, están mirando a los hermanos de la iglesia, están cuestionando por qué él sí, por qué yo no. Y entonces toman decisiones, hermanos, con el hígado, toman decisiones en sus sentimientos, toman decisiones con su orgullo, que termina apartándonos del camino, del propósito que Dios tiene para sus vidas. Él es la cabeza. Y muchas veces por ese actuar irracional, por estar vivos, por no morir a ellos mismos, por no estar crucificados en Cristo Jesús, por tomar esas decisiones, hermanos, que son decisiones que como estoy diciendo, son tomadas en base a sus sentimientos, estamos privándonos de las bendiciones que Jesús tiene dispuestas para nuestra vida. Y entonces esa promesa condicionada, estamos haciendo todo lo posible para que no se cumpla, por nuestro actuar, por nuestro orgullo, por todo esto. Así que, hermanos, Él es la cabeza, el ícono, es la cabeza. ¿Y sabe qué implica eso también? Y esto el Señor lo puso en mi corazón, y es lo siguiente, hermanos: que Él sea la cabeza, quita de nuestros hombros la carga, entre comillas, de vivir la vida cristiana. El que Él sea la cabeza quita de nuestros hombros la carga de hacer el ministerio, la carga del liderazgo, porque es la cabeza la que tiene que dirigir. Y entonces, pero cuando no es la cabeza, usted siente que ese ministerio lo aplasta y ya no puedo, y se funde, y aquí voy para abajo. ¿Sí? Pero cuando es la cabeza, hermanos, no tengo entonces yo que preocuparme por eso. Me hace entender entonces, hermanos, que no es mía la carga del ministerio y la vida cristiana. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Un día de esto voy a volver a soltar ese mensaje de lo que significa esforzarse en la gracia. Que Jesucristo sea la cabeza debe de hacernos entender, escuche esto, que somos un cuerpo. La iglesia, miembros los unos de los otros, y que debemos de vivir en una interdependencia mutua. Somos un cuerpo. Que sea Él la cabeza. ¿Sabe qué también significa para nosotros, hermanos? De que aunque somos un cuerpo, vivimos en interdependencia, no somos imprescindibles. Aquí ni yo, ¿saben? Es imprescindible. Porque el Señor se proveerá cuando Él quiera. Y en todo lo que hacemos igualmente. Porque Él es la cabeza que sustenta el cuerpo. Y concluyo con esto. En la vida diaria y en el mundo cibernético existen esos muchos íconos que nos ocupan en muchas cosas
que no necesariamente edifican nuestra fe, sino que por el contrario, y usted sabe, y tiene que hacer así con la jupa, con la cabeza, perdón, sí, esos íconos muchas veces lo que hace es que nos roban el tiempo, nos restan la eficiencia, porque estamos tan centrados en ellos que nos roban el tiempo, nos vuelven productivos y sabe, siempre nos dejan vacíos. El único que lo llena todo en nosotros es nuestro Señor Jesús. No tenemos que buscar, usted que nos escucha por primera o segunda vez, no tiene que buscar en ninguna otra parte, solamente poner su mirada y su fe en el Señor Jesucristo. Él es el que hace que todas las cosas, como creador, como sustentador, Él es el que hace que todas las cosas ayuden para bien. Y como creyentes, necesitamos mantener nuestra mirada en el ícono que nos asocia y nos muestra los aspectos y las características de nuestro Dios. Él es el único, hermanos, que con su amor nos mantiene firmes en toda circunstancia y nos sustenta y mantiene hasta que podamos alcanzar la victoria en nuestras vidas. El apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos? No hay nadie más. ¿A quién usted tiene que ver y acudir? A nadie más. No hay mediador, no hay complementos, solamente Jesús. Él es suficiente. Así que pongámonos en pie. Y en la intimidad de su corazón, en este momento, allí, usted sigue conectado al 220 que tiene ahí la silla pegada, no se distraiga. Allí en la intimidad de su corazón, en este momento, y allí donde usted esté en este momento, usted puede sincerarse con Dios. Señor, en estos 9 meses tú sabes espiritualmente dónde estoy. Él lo sabe. Y usted que nos mira por estos medios virtuales, también usted lo sabe, dónde usted está. Así que allí usted se puede sincerar con el Señor. Y seguramente, al hablar de estos íconos, usted puede mirarlos allí, todos los de su tablet, los de su celular, pero usted necesita enfocarse solamente en uno, en Jesús, y volver a apasionarse por Él. Apasionese por el Señor. Vuelva otra vez a la comunión con Él. Él es el que puede llenar todo, darte todo, porque Él es el creador y sustentador, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Él es el sustentador y que te dice en este día: vuelve tus ojos y tu corazón a mí. Así que toma este momento y en oración dígale al Señor: Señor, yo quiero conocerte cada día más. Eres inagotable, yo quiero conocerte hasta el último suspiro de mi vida. Yo tengo, Señor, esa necesidad de conocerte y mirarte cada día más. Dígaselo allí, en la intimidad de su corazón con el Señor. Quiero, Señor, cada día estar en tu presencia. Decláreselo allí. Quiero cada día, Señor, en todos mis quehaceres, cuando voy en el autobús, cuando voy en el trabajo, cuando estoy haciendo lo que esté haciendo, Señor, ocupado, mi mente esté centrada en ti, sentirte, respirarte, Señor, aspirarte, porque tú eres todo para mí. Dígaselo ahí: yo quiero vivir en esa dimensión, Señor, de esa comunión contigo.
Es tu presencia, Señor, la que me sostiene. Es en tu presencia donde yo puedo escuchar tu voz, esa voz que me guía cada día. Dígaselo allí en el nombre de Jesús y séllelo con un amén. Señor, así sea en mi vida, en el nombre de Cristo. Y si hoy usted que nos está escuchando por primera o por segunda vez, este mensaje es para usted, y dígale al Señor allí en oración, igualmente que lo hemos hecho aquí: Señor, yo quiero enfocarme en ti. Quiero enfocarme en ti, Señor. En todo lo, Señor, lo que he necesitado, no tengo, Señor, estoy vacío, pero hoy yo quiero enfocarme en ti, asirme a ti, Señor. Hoy entiendo que solamente tú eres la respuesta para mi vida. Y si usted quiere hacer esta decisión de aceptar al Señor en su corazón y asirse de Él y tomar estas promesas para su vida, dígale allí: Señor, yo reconozco mi condición, de cuán alejado estoy de Él. Yo reconozco mi necesidad de un Salvador. He estado buscando sinceramente, Señor, en otros lugares y no he encontrado. Pero hoy es el día que usted se enfoque en Jesucristo y lo reciba en su corazón como su Señor y su Salvador. Y dígale allí: Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Nadie más puede perdonar pecados. Solamente el Padre, nuestro Señor Jesucristo, puede perdonar pecados. Yo te confieso mis pecados, te pido perdón por mis pecados y te recibo y declaro con mi voz que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, que eres mi Salvador, y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Usted ha hecho esta decisión, usted hoy es parte de la familia de Dios, es hijo, es hija de Dios, y le damos la bienvenida a esta familia del Señor. Dios les bendiga. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó al sacerdote Aarón y a Moisés bendecir a su pueblo, a los que él había redimido de la esclavitud en Egipto. Usted ha sido redimida hoy. Usted y yo somos redimidos hoy. Y esta bendición del Padre, una bendición de un Dios amoroso, de un Dios comprometido con su pueblo. Por eso esa nación de Israel es el pueblo de Dios, porque hay una promesa incondicional de Dios sobre ese pueblo. Y las naciones del mundo no van a destruir a Israel nunca. Es una promesa incondicional. Pero en cuanto a las condicionales, depende de nosotros. Y esta bendición de una promesa incondicional, de cuidar de usted, de estar con usted y conmigo, la tenemos, esa promesa incondicional, a través del Espíritu Santo, que es incondicional su presencia, hasta en este instante, durante, después, en todo tiempo. Y yo declaro esta bendición, Señor, sobre tus hijos, sobre tu pueblo en este lugar y sobre todos aquellos que nos ven. El Señor le habló a Moisés y le dijo: así bendecirán a mi pueblo, diciéndoles, y así yo bendigo a tus hijos en este lugar y donde ellos estén, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué tremendo es esto. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, el nombre de Jesús, el ícono del Padre que nos revela al Padre, en el cual están todo el ser de Dios sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar y donde ellos estén en sus hogares, en sus dispositivos. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a ti, Señor.